Continuamos platicando en estas cápsulas mentales sobre el amor y el amor propio, la manera en la que nos vinculamos con los demás, la manera en la que nos vinculamos emocionalmente con nosotros mismos, porque mucho se habla de la importancia de amarnos a nosotros mismos, pero la pregunta es ¿cómo? Y en estas cápsulas mentales te he ido platicando sobre diferentes aspectos, ángulos, matices particulares en las que puedes expresar el amor hacia afuera y en las que puedes expresar el amor hacia adentro, hacia tu propio ser. Y el día de hoy toca el turno de platicar del placer. Sin duda alguna, una de las fuentes de amor más castigadas por nuestros condicionamientos socioculturales, especialmente nosotros en México y los países de Latinoamérica y en general los que tenemos esta tradición de las religiones judeocristianas, tenemos muy mal visto el tema del placer. El placer se ve como algo malo, como algo literalmente pecaminoso. Es todo el tema del pecado de la carne, del pecado del placer. Y esto, bueno, tiene un cierto sentido. Recuerda que en una visión histórica, las religiones fueron los primeros mecanismos de orden social. De control, sí, por supuesto, pero también de supervivencia. O sea, había que enseñarle a los cavernícolas estos, ¿no? A los chimpancés, lampiños estos, que había que controlarse un poquito. Y sin duda alguna, el placer a corto plazo, el placer inmediato, la búsqueda de la recompensa inmediata tiene sus riesgos, tiene sus riesgos que de ahí proviene todo el proceso de las adicciones. Sin embargo, a la hora que hemos frenado el placer inmediato y el placer simplista, también hemos frenado el placer a largo plazo. Y hay una diferencia fundamental. Digo, además de que por supuesto que necesitamos tener en nuestra vida placer inmediato, ¿no? Todos hemos sentido el gusto que da, por ejemplo, de repente ir al baño y decir, ay, qué rico, ¿no? O sea, sin tener que pensarle mucho, graduarse de nada, hacer esfuerzos de pararse en la mañana, cumplir con una rutina de nada. Simplemente el comer, el descomer, el despertar, el acostarse, el poner algo divertido en las redes sociales, pues por supuesto que da placer y por supuesto que tiene mucho que ver con nuestra posibilidad de relajarnos, de disfrutar la vida y el disfrutar la vida que le da ese sentido a permanecer con vida. Entonces, no satanicemos tampoco aquí el placer inmediato. Sin embargo, la búsqueda del placer mediato o a largo plazo es importantísimo para nuestro desarrollo personal y para cuidar nuestra salud mental. Pero tenemos que transformar nuestra visión del placer y entender el placer como este proceso natural que nos da un feedback positivo en nuestro cuerpo a la hora que desarrollamos nuestras capacidades. Es decir, es placentero ver, es placentero escuchar, es placentero tocar con nuestra piel, es placentero saborear, es placentero el uso de nuestro cuerpo, es placentero movernos, es placentero estar en un ambiente agradable. Cuando tú te enfocas en el tema del placer, te vas a dar cuenta de que la búsqueda del placer es muy natural. Y que mientras más placentera es tu visión, mientras más placentero es aquello que escuchas, mientras más placentero es aquello que sientes o que pruebas, pues vas generando una mayor sensación de tu calidad de vida, ¿no? Dicen por ahí que cualquiera se acostumbra a primera clase en cuanto te sientas en el asiento. O sea, de repente llegas a un lugar que dices, ¡ay, oye! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cómodo está esto! ¡Qué bonito! ¡Qué estético! ¡Qué rico huele! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo sabe rico esto!, ¿no? Justo en horizonte1.com acabamos de tener el cinedebate de la película de Ratatouille. Y Ratatouille, que esta película fantástica, animada, que nos habla muchísimo de la búsqueda vocacional del placer de comer y de repente de combinar los sabores con un matiz particular
particular y que nos va llevando al disfrute de la vida. Por supuesto que también hablamos del placer sexual. Y el placer sexual que además mucha gente sigue pensando que el sexo es aquello que haces con alguien más desvestido y en la cama, cuando el sexo tiene mucho más que ver contigo, sea que estés vestido o desvestido, sea que estés vestida o desvestida, pero la búsqueda del placer erótico a través de la ropa y a través del contacto con nuestro propio cuerpo y a través de N cantidad de circunstancias, pero hoy quiero enfocarme en preguntarte cuáles son las maneras en las que te brindas placer tú a ti. Por supuesto, placer sexual, claro, pero placer intelectual, pero placer emocional, pero placer físico y el placer de hacer ejercicio. Ahora van surgiendo nuevas maneras de hacer ejercicio y acá en Ciudad de México tenemos nuevos espacios para hacer ejercicio de manera divertida, porque cuando nos reímos sentimos placer. Y sentimos placer cuando te subes a un lugar alto y te da ese pequeño vértigo, pero suficientemente controlado como para aventarte y para bajarte con entusiasmo y el placer de la velocidad. Y hay muchísimas personas que hemos disfrutado del placer de las alturas y de la velocidad. Y por supuesto también el placer de la quietud. Ahora que estuve en la conferencia en Monterrey, que estuvimos dando la conferencia de potencial emocional, que por cierto, ahora el sábado 11 de febrero vamos a estar en Bogotá, Colombia, con la conferencia de potencial emocional y además los boletos están gratis, por favor, gratis en la plataforma de eventos.horizonte1.com, uno con letra, por favor, en eventos.horizonte1.com está la conferencia de potencial emocional. Y ahí platico mucho del placer y además les platico que ahora que estuve en Monterrey me subí a un globo aerostático y fue verdaderamente placentero. No era un tema de velocidad, era un tema más bien de quietud. Y de repente estar a varios metros por encima del suelo, desplazándote con las fuerzas del aire y la sensación del aire en la cara, del aire frío en la cara, que puede ser altamente placentero. Y me platicaba el piloto que cuando bajaron del primer vuelo en globo en 1783, pues de repente sacar la botella de algo espumoso y servírtela, un placer muy particular y un tanto anticlimático estar bebiendo alcohol a las 7 de la mañana, pero de repente este brindis de decir, oye, volamos juntos, oye, tuvimos el placer de sentir el aire y estar volando juntos y salud y ese placer del gusto por saborear una bebida espumosa con un toquecito de alcohol en un día frío, en un evento particular, y vas notando este proceso de amor propio, te vas apapachando, esta palabrita lindísima que significa abrazar con el alma, este apapacho que tienes que buscar también cuando estás tratando de fortalecer tus vínculos con otras personas. Muchísimos de los problemas que tienen las parejas suele ser que olvidan la búsqueda de darle placer al otro. Claro, sexualmente y en la cama, pero me refiero también en todos los otros aspectos de la vida. Y los gestos amables y los pequeños contactos de comunicación no verbal y la búsqueda de crear una atmósfera agradable en casa y en el auto y cuando salimos y lo lindo que es poner en la agenda alguna actividad placentera para ambos. Pero por supuesto que esto va más allá de las parejas, que es importantísimo en tu vínculo con tus hijos o con tus padres o con tus compañeros o con tus amigos, la búsqueda del placer, que nos la pasemos bien, que sea placentero el encuentro, que estemos platicando a gusto, desde los tonos de voz, hasta la comida que estamos ingiriendo, hasta lo que estamos viendo y por dónde estamos caminando y de repente una actividad de senderismo que nos puede llevar a sentir placer en conjunto y ver la luna y ver la sonrisa de la luna como un acto placentero en conjunto. El placer
es uno de los caminos, pero tal vez uno de los más importantes caminos para desarrollar el amor propio y para compartirlo con los demás y generar la fortaleza de los vínculos interpersonales. Así es que, más allá de los condicionamientos que tengamos en torno al placer, por favor, en pro de tu salud mental, siempre busca disfrutar de esta vida, de tu vida, y tienes mecanismos básicos y complejos para el desarrollo del placer en tu propia calidad de vida. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.